anotando en el chat. Recuerden que para cuestiones de la asistencia es importante que me hagan favor de anotarse en el chat, por favor. Bueno, ok. Vamos a checar esto que no me está habilitar. Ajá, pero no me está dejando. A ver qué pasa. Realizar diseño. Oh, vamos a ver, automático. Uh-huh. Bueno, ok. Bueno, pues ya son las 9 en punto. Vamos a iniciar. ¿Quién me puede decir, por favor, qué fue lo último que estuvimos explicando el día de ayer? Si son tan amables, por favor. A ver, pregunto, chicos, de los que me están escuchando, que ya se anotaron, ¿me pueden decir qué fue lo que estuvimos viendo el día de ayer? Chicos, hello. Buenos días. ¿Me escucha? Buenos días. Sí, te escucho perfecto, niña hermosa. Ok, bueno, primero hicimos como un repaso y un Sí. análisis de todo lo que se estudió en Administrativo 1 Ajá. y pues rescatamos Uh-huh. los elementos que forman parte de la definición del derecho administrativo. Uh-huh. También hablamos de, Uh-huh. de toda la administración pública en general. Sí. Nos señaló que existen actos administrativos generales y particulares, como son los decretos, las leyes, todo eso que se repasó en Administrativo 1. Sí. Y nos habló, pues, como una pequeña introducción de lo que íbamos a ver en Derecho Administrativo 2, que dijo Uh-huh. que íbamos a tomar las generalidades del derecho administrativo, porque, pues, obviamente teníamos que tener conocimientos previos Uh-huh. para ver cómo se regulan, pues, todos los trámites que hacemos como ciudadanos. Uh-huh. También puntualizó que nosotros como particulares estamos en constante relación con la administración pública, ya sea tanto en los municipios, alcaldías, en los estados o pues, en el ámbito federal. Ok, Abigail. Abigail, ¿me puedes dar tus apellidos, por favor? Rodríguez Martínez. Rodríguez Martínez. Ok, perfecto. Estoy aquí anotando. Les recuerdo que es importante seguir participando para que pues yo vaya anotando las participaciones, porque pues yo siempre pienso que es voluntario, como el alumno debe participar. Gracias, Abigail. ¿Alguien más quiere agregar algo de lo que Abigail ahorita comentó, algo que ustedes consideren importante que rescatar de lo que vimos el día de ayer, muchachos? ¿Escucho? ¿Quién más quiere participar? Pues yo nada más como A ver, Luis añadidor, Antonio, por favor, adelante. ¿Cuáles son sus apellidos, Luis Antonio? Bermúdez Bermúdez. Acevedo. Ok, gracias. Adelante, Bermúdez, por Sí, favor. ya como también una de las últimas partes que retomamos el día de ayer, Uh-huh, fueron los órganos desconcentrados, los cuales uh-huh, uh-huh. ejemplificamos con instituciones como lo son la UNAM, Ajá, dando un ejemplo de cómo estaban integrados estos, así como también al final de la clase sí. enfatizamos también en Uh-huh, las formas en las que uh-huh, una persona puede defenderse ante uh-huh, el Estado en los actos administrativos, ¿no? Que son mediante los uh-huh, recursos, uh-huh. mediante las demandas, ya después en el contencioso administrativo. Así, Luis Antonio. Nada más quiero aclarar, Luis Antonio, no confundir órgano desconcentrado con Con el organismos descentralizado. Sí, descentralizados. perdón. Ya, Sí, ya ya me que acordé, habló, disculpe. yo entiendo, Luis Antonio, créamelo, que cuando uno empieza un poco a manejar los tecnicismos, bueno, de la materia de derecho administrativo, como es la descentralización o la desconcentración, al principio sí cuesta mucho trabajo y a veces uno en el afán de poderlo decir, a veces se confunde uno. Por eso sí es importante que lo precise, Luis Antonio. Siempre, por eso también considero que ustedes deben participar, porque en estos repasos, cuando el alumno de su propia voz explica lo que se está viendo en clases, es como los profesores podemos detectar si la información está llegando bien como nosotros queremos, que el alumno la entienda, la comprenda, la analice, y si no está quedando bien, pues tengamos la oportunidad de hacer esas correcciones, porque aquí
como les he dicho a los alumnos, cuando estamos nosotros, ahorita voy contigo, Daniel, cuando estamos preguntando la clase, etcétera, podemos detectar inmediatamente estos errores, podemos corregirlos, pero no tienen calificación, ¿verdad? En cambio, si tú te quedas, no te quedas calladito, no dices nada, y ese error lo llevas al examen, ya en el examen, el error que tú llegues a tener respecto de la información, pues ya va a tener una calificación. Por eso es muy importante también que participen y que no les dé pena, pues ahorita no están viéndose unos a otros, y no importa que los demás digan, ay, ¿cómo es posible que se haya equivocado en algo tan elemental? No te importe, date la oportunidad de equivocarte para que después, cuando venga el examen, tú tengas un hermoso 10, porque vas a decir, aclaré mi duda y por lo tanto, al día del examen, esa duda ya no la voy a tener. Daniel, adelante, y después la compañerita Jacqueline. Por favor, Gracias, Daniel. maestra. Buenos Sí, días. Una de las cosas que también comentábamos el día de ayer, usted nos mencionó que el derecho administrativo se encuentra mezclada con todas las demás áreas. Es cierto, usted también nos decía que es un eje rector de toda la materia, pues de las leyes, básicamente. A título sí, personal, yo considero que es el derecho constitucional, que es el eje rector de todas las demás materias. Explico por qué. Porque en el derecho constitucional, básicamente nos enseñan a entender la Constitución, que es nuestra Carta Magna, nuestra ley suprema. Entonces, derivado de ello, nos enseñan la estructura como tal del Estado, y el derecho administrativo lo que se encarga de enseñarnos, a título personal, creo yo, es la función que lleva a cabo y las condiciones que tiene que llevar a cabo esos actos del Estado. Exactamente. Muy bien, Daniel, yo creo que es interesante lo que usted rescata y yo solamente podría de alguna manera sustituir la palabra que se mezcla, ¿no? Yo diría la íntima relación que tiene o la relación que guarda este campo de estudio del derecho administrativo con todas las demás ramas del derecho. Yo creo que sería un término un poco más afino a lo que estamos mencionando. Pero perfecto, Daniel, me parece muy bien su comentario. Daniel, ¿me puede dar sus apellidos? ¿Es Arias Espinosa, Daniel? No, soy López Díaz, Daniel. López Díaz, sí, permítame tantito, estoy anotando, porque ya tengo mis listas aquí ya impresas. López Díaz, Daniel, ¿cierto? Ok, Daniel, agradezco su participación. La compañerita que tiene su manita levantada, por favor, si es tan amable de participar, no tengo su nombre ahorita aquí abajo, pero si me lo puede decir, por favor, si es tan amable, compañera. Compañerita. Buenos días, profesora. Sí, ¿su apellido es? Iturriaga Raiza. Ok, adelante, compañera. Bueno, es que esto no es así, bueno, como participación, pero ahorita que estaba comentando de dudas, yo la verdad no tuve un buen curso de administrativo 1, pero me he puesto a estudiar y en eso de las formas de organización, ahorita que está hablando de los organismos descentralizados, creo que entran dentro de la paraestatal, pero yo tengo mucho conflicto dentro de lo desconcentrado y lo descentralizado. Como paraestatal. No sé si podría ser, no sé si podría ser tan amable como darme, no sé, como un poquito de resumen. Sí, claro. Porque descentralizado sí me queda claro, porque son los que dependen directamente del titular del Poder Ejecutivo. Pero en lo desconcentrado con lo paraestatal es donde me entra conflicto. Sí, fíjese que es interesante y bueno, yo no tengo mayor inconveniente de poderlo decir, compañerita hermosa, y vamos a hacerlo. Tengo por aquí un cuadro comparativo que voy a presentar ahorita con ustedes para que, bueno, lo voy a presentar en pantalla para que todo el mundo lo pueda llevar, lo pueda ver y lo pueda de alguna manera entender. Y con mucho gusto, ahorita estoy presentando pantalla y voy a ver. ¿Están viendo el cuadro, jóvenes? Que está en su pantalla. Ok, ahí tenemos, hasta arriba yo puse profesora, ya aparece. Muy bien. Hasta arriba tenemos imágenes. A mí me gusta mucho trabajar los cuadros con imágenes porque muchos de ustedes como estudiantes o cuando nosotros somos estudiantes como personas en general, muchos somos visuales, ¿no? Otros son auditivos y otros kinestésicos. Entonces, bueno, vemos aquí que al principio, bueno, yo pongo órgano desconcentrado, organismos descentralizados y ejemplos.
Entonces es interesante decir que el artículo 90 constitucional, lo voy a explicar así muy rápido, sin embargo, si la compañera Jacqueline, si tienes alguna duda en particular, más adelante lo podemos ir ya explicando. Para empezar, el artículo 90 constitucional nos dice que la administración pública se divide en dos grandes bloques, la centralizada y la paraestatal. Y efectivamente, dentro de la centralizada tenemos a todas las secretarías de Estado. Pero hay un artículo en particular que nos habla, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, si no me equivoco, no me gusta que los alumnos se aprendan el número del artículo, con que desmenucen, con que manejen el contenido del artículo. Pero independientemente de esto, para precisarle a la compañera Jacqueline, si no me equivoco, el artículo 17, si quieres anotarlo ahí en tu cuaderno de notas, de la misma Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que las secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos de carácter desconcentrado y que su finalidad, y aquí está en el cuadro, dice órganos desconcentrados. ¿Qué jerarquía tienen? Un órgano desconcentrado como el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, es un órgano que estará siempre subordinado. ¿A quién? En este caso en particular, el SAT está subordinado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? ¿Quién puede crear los órganos desconcentrados? Los puede crear por un decreto liso y llano, no decreto ley, sino decreto simplemente del Ejecutivo Federal. El Ejecutivo, que es el que encabeza, es la cabeza principal, es el centro de donde surgen tanto la centralizada como la paraestatal. Y el órgano desconcentrado, que va a depender de la Secretaría de Estado, siempre se va a crear por un decreto del Ejecutivo Federal, porque estamos hablando en este caso particular de la Administración Pública Federal. Ahora, ¿qué finalidad o cuál es la finalidad para que un órgano desconcentrado se cree por el Ejecutivo Federal? Bueno, para que todas aquellas funciones o facultades que originariamente se le otorgan a una secretaría, a veces son obviamente demasiadas atribuciones. Y entonces la secretaría puede delegar esas facultades en órganos desconcentrados con la finalidad de hacer más eficaz y más eficiente precisamente la atención a los ciudadanos de todas esas atribuciones que tiene la Secretaría. Entonces, el órgano desconcentrado es un órgano especializado en particular en cierta actividad o en ciertos asuntos cuya competencia originariamente le pertenece a la Secretaría. En el caso del SAT, como órgano desconcentrado, le corresponde pues dar seguimiento a todos aquellos contribuyentes, personas físicas y morales, cuántos han hecho sus declaraciones, si han cumplido con la declaración, si han hecho en tiempo y forma la declaración, todo esto que tiene que ver con la cuestión de las declaraciones de las personas físicas o morales como contribuyentes, pues es una atribución que le corresponde originariamente a Hacienda, pero Hacienda tiene otras atribuciones aparte de este. Entonces se encomienda en particular al SAT que le vaya dando seguimiento a todos los contribuyentes para que todos cumplan con la obligación de rendir obviamente sus declaraciones y sobre todo el pago de todos aquellos tributos que obviamente esté obligado el contribuyente a tener que pagarle al gobierno federal. Entonces estamos viendo que la creación de un órgano desconcentrado pues tiene obviamente la situación de especializarse en una o varias atribuciones que originariamente le corresponden al órgano central. Por lo tanto, la competencia del órgano desconcentrado, podemos decirlo que es por materia. El SAT, pues únicamente se va a dedicar a ir dando seguimiento a todo lo que tiene que ver con la actividad financiera del Estado. No es competente en otra área, no sé, se me ocurre comunicaciones, cuestiones de cultura, cuestiones de educación, no es competente el SAT. ¿Por qué? Porque es un órgano desconcentrado cuya competencia es por materia. Y obviamente hay un ámbito territorial, porque encontramos oficinas que puede crearse, en este caso Hacienda, las oficinas del SAT, que pueden constituirse en varias entidades federativas, sobre todo en aquellos estados donde haya un mayor número de personas
contribuyentes. Entonces, podemos estar diciendo que la competencia del órgano desconcentrado es más específica y se determina por materia, y también lo podemos encontrar oficinas del SAT, no nada más aquí en la Ciudad de México, sino en cualquier entidad federativa donde se considere que es más propicio la ubicación de este órgano desconcentrado para poder atender a todos aquellos contribuyentes y el contribuyente no tenga que venir hasta la Ciudad de México a hacer aclaraciones de que si presentó o no presentó la declaración, etcétera. Hoy estamos viendo que incluso toda esta cuestión de pandemia ha traído también la situación de que muchas dependencias se están actualizando y están creando, pues obviamente, su página virtual para que el particular pueda accesar a este tipo de trámites y no tenga que estar, obviamente, haciendo un recorrido desde su residencia o de donde se encuentra su empresa, si es una persona moral, hasta donde se encuentra la oficina del SAT. Entonces, encontramos que ahora se agiliza esa situación. Por otro lado, otras características que tiene el órgano desconcentrado, Jacqueline, es que no van a tener personalidad jurídica propia. ¿Por qué? Porque quien va a ordenar, quien va a tomar decisiones no va a ser el órgano desconcentrado, no tiene facultades para hacerlo, tendrá que consultar al órgano central, por eso está subordinado a él. Así que las cuestiones de tomar decisiones o de hacer aclaraciones son facultades que no le corresponden al órgano desconcentrado, sino al órgano centralizado, que en este caso, en el ejemplo que estamos poniendo, sería la Secretaría de Hacienda, el órgano centralizado, y el órgano desconcentrado sería el SAT. Entonces, al no tener personalidad propia, no puede tomar decisiones. Siempre que tenga que emitir alguna resolución, tendrá que consultar al órgano central. Es decir, el órgano central será quien dará visto bueno y decidirá precisamente lo que procede. Tampoco tiene patrimonio propio, porque la partida presupuestal que se le llegue a dar a los órganos desconcentrados, pues es dinero que originariamente se le otorgó a la Secretaría de Hacienda, en el ejemplo que estoy poniendo. Ahora, si tú te vas al cuadro azul, donde dice ejemplos de órganos desconcentrados, pues yo estoy poniendo, por ejemplo, de Gobernación, la CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, es un órgano desconcentrado de esta secretaría. El Instituto Nacional de Migración también es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Y el RTC, que es la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, estos tres que acabo de mencionar, CONAPO, Instituto Nacional de Migración y la Dirección de Radio y Televisión y Cinematografía, son órganos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación y tienen las características que acabamos de mencionar, no tienen patrimonio propio, no tienen personalidad propia y que únicamente van a especializarse en la materia de la atribución de esa actividad que le designe la Secretaría a la cual se encuentran subordinados. Por ejemplo, en Hacienda, pues ya hablamos del SAT, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que lo vamos a ver en este curso, INDABAIN, ¿verdad? Que es precisamente un órgano desconcentrado que va a tener como finalidad cuando, por ejemplo, el gobierno federal llega a expropiar un bien inmueble a un particular, ¿quién va a hacer el avalúo para determinar el monto de la indemnización? Pues es este Instituto de Administración y Avalúos de Bienes quien va a determinar ese avalúo, ¿verdad?, del inmueble que se va a expropiar al particular para determinar cuál va a ser el monto a pagar al particular, porque recuerden que la expropiación solamente se puede dar que cubra dos requisitos. Una, que busque siempre una utilidad pública y número dos, que medie una indemnización. Entonces, estos son órganos desconcentrados de Hacienda. Por ejemplo, de la Secretaría del Bienestar, hay dos órganos ejemplos que estoy poniendo yo aquí, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, y el Instituto Nacional de Economía Social, INAES. Estos son órganos desconcentrados de la Secretaría de Bienestar. De la Secretaría de Educación Pública, pues tenemos a la Universidad Pedagógica Nacional, al Instituto Politécnico Nacional, a la Universidad Abierta y a Distancia de México. Estos son órganos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública. De Comunicaciones y Transportes tenemos al Instituto Mexicano del Transporte. Este es un órgano desconcentrado de esta dependencia. De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tenemos como ejemplos a la
Procuraduría Federal, ¿verdad?, de la Defensa del Trabajo, la Profedet, es un órgano desconcentrado. Es decir, ahí pueden ir cualquier trabajador que tenga alguna duda de sus derechos u obligaciones ante una empresa y esta Profedet está obligada a darle la asesoría de manera totalmente gratuita. Luego, por ejemplo, tenemos las de la Secretaría de Cultura, pues tenemos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, tenemos al Instituto Nacional de las Bellas Artes y tenemos al Instituto Nacional de Derechos de Autor. Entonces, ahí estoy poniendo ejemplos, compañera Jacqueline, precisamente de todos estos órganos desconcentrados. Y la característica del desconcentrado, como ya lo dijimos, siempre va a depender de una secretaría. Y la secretaría es un órgano centralizado, totalmente centralizado. Por otro lado, dentro de la administración paraestatal, pues sí encontramos a los organismos descentralizados, porque el artículo 90 pues nos habla de la administración pública paraestatal y la ley orgánica dice que la administración pública paraestatal conforma, entre otros, por los organismos descentralizados, por las empresas de participación mayoritaria y por los fideicomisos públicos. Entonces, como esas palabritas de desconcentrado y descentralizado a veces es como un trabalenguas, ¿verdad? Y en ocasiones nos confundimos, bueno, pues por eso hay que hacer cuadros comparativos. Por eso los cuadros a mí me sirven como profesora para poder explicar a mi alumno. Y cuando el alumno, yo lo pongo a hacer estos cuadros, por eso les digo, métanle imágenes, métanle colores a los cuadros, porque a veces el colorcito, a veces la imagen que tú le pongas, inmediatamente el día del examen te vas a acordar del cuadrito, te vas a acordar del colorcito, te vas a acordar de la imagen, inmediatamente vas a poder responder. En los organismos descentralizados, no están subordinados a ninguna Secretaría de Estado, a ninguna dependencia, ¿verdad? Y por lo tanto solo existe la intervención del Ejecutivo, porque el Ejecutivo, independientemente de que tu organismo descentralizado seas autónomo, tengas patrimonio propio, etcétera, ¿verdad? Porque nosotros muchos los universitarios, y pongo a la UNAM como un ejemplo, porque a veces nosotros nos sentimos muy orgullosos, somos autónomos, sí, somos autónomos porque nos regimos por la misma legislación que emite la UNAM, ¿verdad? Como organismo descentralizado, pero independientemente de esto, no se les olvide que quien está a la cabeza, tanto de la administración centralizada como de la administración paraestatal, siempre va a ser el presidente, el Ejecutivo Federal, ¿verdad? Y como la UNAM está recibiendo presupuesto ¿de quién? Pues nada más ni nada menos que del gobierno federal, sí, pues tú, organismo descentralizado, aunque seas autónomo y seas independiente, tengas patrimonio propio, ese dinerito no es tuyo. Vas a tener que rendir cuentas y por lo tanto ahí vas a tener las narices metidas ¿de quién? Del Ejecutivo. El Ejecutivo te va a supervisar, así seas autónomo y tengas patrimonio propio. ¿Y cómo te va a supervisar? Te va a supervisar porque te va a organizar en sectores. Un sector es agrupar a las paraestatales de acuerdo a su materia. Todo lo que tiene que ver con el sector educativo como la UNAM y el Colegio de Bachilleres que son descentralizados, forman un sector. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Mexicano, se me está yendo ahorita, el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, pues forman otro sector, seguridad social. Ese es otro sector. Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos forman el sector energético. ¿Y por qué los tiene que agrupar el gobierno federal por sectores? Pues estamos hablando que el artículo 90 constitucional en su último renglón dice, y la intervención del Ejecutivo sobre las paraestatales. Así que aunque tú tengas autonomía y aunque tengas patrimonio propio, vas a estar supervisado por el gobierno federal, es decir, por el presidente. Y el presidente, para supervisar a las paraestatales, las agrupa en sectores. Y arriba del sector está la coordinadora de sector, que en este caso va a ser una secretaría. No porque la coordinadora de sector sea una secretaría, van a decir todo, ay maestra, pues entonces estarán subordinados a la secretaría. No, no están subordinados a una secretaría. Por ejemplo, cuando yo dije UNAM y Colegio de Bachilleres, sector educativo,
¿cuál va a ser la coordinadora de sector? Pues la Secretaría de Educación Pública. Pero la Secretaría de Educación Pública lo único que va a servir como coordinadora es que va a supervisar que estos organismos descentralizados cumplan con sus facultades y además de que cumplan, que el presupuesto que reciben realmente lo estén destinando para los fines para los cuales fueron creadas esas partidas presupuestales. Es lo único que van a supervisar. Es decir, que en este caso la SEP no puede darle órdenes a la UNAM, no puede darle órdenes a los que están en el sector. Solamente su finalidad es supervisar que cumplan y que estén manejando correctamente el presupuesto. En el momento que detectaran que esto no se está dando, dan parte al presidente. Es el presidente el que determinará si hay o no responsabilidad que fincar en los titulares de estos organismos descentralizados. Entonces es interesante este juego, muchachos, porque en su momento, cuando yo expliqué esto, y que me agrada que ahora los chicos que no vieron este punto, pues que también puedan entenderlo. Entonces aquí estamos hablando que los organismos descentralizados por ningún motivo van a tener que pedir el visto bueno de una secretaría, porque ellos se rigen, obviamente, y tienen personalidad propia y tienen patrimonio propio. Ahora, ¿quién puede crear a un organismo descentralizado? Pues la ley orgánica dice que lo puede ser creado por el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo puede crear a un organismo descentralizado, ya sea a través de una norma jurídica llamada ley o a través de un decreto. Y el Ejecutivo también lo puede crear, pero como el Ejecutivo no emite leyes, la única norma jurídica por el cual puede crear a un organismo descentralizado será a través única y exclusivamente de decreto. Por ejemplo, la Luz y Fuerza del Centro era un organismo descentralizado. Luz y Fuerza del Centro se creó por decreto del Ejecutivo Federal. Por eso, en el periodo de, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre de este presidente, Calderón, Felipe Calderón, pues fue disuelto el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro por un decreto del propio Ejecutivo Federal, porque había sido creado Luz y Fuerza del Centro por decreto del Ejecutivo. Por otro lado, la finalidad que tiene o que persigue un organismo descentralizado, pues es atender áreas estratégicas. Por ejemplo, el caso de Pemex, pues una área estratégica es el petróleo, el manejo del petróleo y de los hidrocarburos, o de la energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, o prioritaria, que significa prestar servicios a todas aquellas necesidades básicas que tiene todas las personas. Entonces, por ejemplo, el Seguro Social, pues es un organismo descentralizado porque está atendiendo una área prioritaria, el sector salud. ¿Sí? La UNAM, organismo descentralizado, presta una actividad que atiende una área prioritaria, la educación, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo ejemplos y cuál es la finalidad del organismo descentralizado: atender a áreas estratégicas o áreas prioritarias, prestar un servicio público o prestar un servicio social. En el caso de la educación, que hablamos de la UNAM, pues presta un servicio público, que es educación. El Seguro Social presta un servicio público, que es obviamente el de salud. Y luego tercero, pues también pueden crearse organismos descentralizados para poder obtener recursos económicos con fines de asistencia social. El caso, obviamente, de la Lotería Nacional y pronósticos deportivos son ejemplos de organismos descentralizados que su objetivo es obtener a través de la venta de estos famosos, ¿cómo se llama? Lo que vende la Lotería Nacional y lo que también los pronósticos deportivos que juegan todos aquellos de los deportes, etcétera, pues automáticamente es para obtener un recurso económico con fines de que ese dinero que se recaude tenga como finalidad apoyar a todos aquellos sectores económicamente desprotegidos, porque son fines de asistencia o seguridad social.
Entonces, podríamos estar diciendo, obviamente, que los organismos descentralizados, pues hemos dicho, tienen autonomía, son independientes. Lo único que hace la coordinadora del sector es por indicaciones del presidente, supervísame a las paraestatales, supervísame que el presupuesto no se desvíe a otros fines y supervísame que esté cumpliendo con sus obligaciones. Por lo demás, si la UNAM quiere comprar un bien para proveer a todas las facultades de equipo de cómputo, lo puede hacer sin tener que pedirle ninguna autorización a la Secretaría de Educación Pública, porque se rige por sí mismo. Y por otro lado, bueno, pues estamos diciendo que sí tiene personalidad y patrimonio propio. ¿Cuáles serían ejemplos de organismos descentralizados? Pues el sector salud, ya dije, el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores a Servicio del Estado, y agregué yo el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que también es organismo descentralizado, ¿verdad?, del sector salud. De educación, pues ya dije al Colegio de Bachilleres, ya mencioné a la Universidad Nacional Autónoma de México, son sector educativo. Del sector energético, pues ya dijimos la Pemex, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, son organismos descentralizados del sector energético. Del sector cultural, pues tenemos al Instituto Mexicano de Cinematografía, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y ¿por qué no?, ¿verdad? Aquí estamos mencionando organismos, ¿verdad?, descentralizados que dependen del sector cultural. Del sector agrario, territorial, urbano, pues está la Procuraduría Agraria y está el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, ¿verdad? Son organismos descentralizados del sector agrario. Del sector económico, pues tenemos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a la Procuraduría Federal del Consumidor del sector económico. Del sector energético, pues tenemos fundamentalmente el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y el Instituto Mexicano del Petróleo, que de hecho aquí yo estoy repitiendo porque ya había dicho acá arriba Secretaría o Sector Energético, entonces podríamos estar agregando en un mismo cuadro a Petróleos, a Comisión Federal de Electricidad, al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y al Instituto Mexicano del Petróleo. Los cuatro forman parte únicamente del sector energético. Compañera, que me hizo la pregunta, Jacqueline, pregunto, ¿sí entendimos esa parte, Jacqueline? Sí, profesora, ya quedó un poquito más claro. Es ¿Segura? que mi duda estaba en eso, como que de alguna manera los órganos descentralizados tienen como una relación indirecta con el Poder Ejecutivo, con eso que estaba diciendo que se dividían en sectores y las supervisiones. Sí, porque entonces mira, ahí estaba mi duda. Ahí estaba tu duda. Y fíjate que de alguna otra manera debo decirte una cosa, Jacqueline. Yo normalmente pongo este tipo de, permítanme poner de una manera muy simple o tal vez de una manera un poco más coloquial la diferencia entre un órgano desconcentrado y descentralizado. Es como, por ejemplo, cuando tú estás en tu familia, ¿no? En tu casa, ¿no? Y tú eres menor de edad. Y cuando eres menor de edad, pues vives en la casa paterna y tienes que obedecer todo lo que te diga los papás, porque obviamente, todavía eres menor de edad, no puedes tomar decisiones y dependes económicamente de tus papás. Eres un órgano desconcentrado porque todo está subordinado a los papás. Y cuando tú ya eres mayor de edad y empiezas a trabajar, pues ya eres independiente, ya eres más autónomo, pero sigues viviendo en la casa paterna. Y la casa paterna es el poder ejecutivo. Y como vas a seguir viviendo en la casa paterna, aunque tengas autonomía económica, aunque ya seas mayor de edad y ya puedas tomar tus propias decisiones, pues seguirás siendo supervisado por tu papá, que es el ejecutivo, porque el papá va a decir, bueno, pues muy bien, ya eres una persona adulta o mayor de edad, ya te provees económicamente de lo necesario, pero como sigues viviendo en la casa paterna, ¿qué crees? Yo te voy a seguir supervisando. Entonces, de una u otra manera, ahí estaremos viendo, de una manera muy, diríamos, muy coloquial, la diferencia entre el órgano desconcentrado y el organismo descentralizado. Sigues viviendo en la casa paterna, sigues estando ahí, pues seguirá tu papá supervisándote, aun cuando tú seas mayor de edad y aun cuando tú
tengas plena solvencia económica. No sé si quedó claro de esta manera, chicos. Sí, ya con eso quedó más claro. Ok, bueno, Muchas gracias. Discúlpame que tenga que poner estos ejemplos de esa forma, pero créeme que en muchas ocasiones cuando yo empecé a dar esta explicación algún día, se me ocurrió ese ejemplo y dije, se lo voy a poner de esa manera a ver si así lo llegan a comprender un poquito con mayor facilidad. Y creo que de esa forma muchos sí llegan a de alguna forma a entender esta parte, Jacqueline. Bien, compañero Luis también está alzando la manita. Jacqueline, ¿ya no tiene ninguna duda? No, ¿Hasta aquí? profesora, sí, ya Muy quedó bien. más claro. Muchas gracias. De nada, niña hermosa. Luis Daniel, adelante, por favor, su participación. Sí, Buenos días, maestra. buenos días. Bueno, el motivo de la alzada de manita es por dos situaciones. Sí, dígame. Una para participar y otra para pedirle si me podría recomendar algún libro de Derecho Administrativo para Sí. el curso 2, para su materia. Y bueno, respecto a la participación, Sí, precisamente ayer que hablábamos de toda esa gama del Derecho Administrativo 1, de lo que vimos en el primer curso, sí. pensaba yo que lo que nos faltó mencionar era la diferencia entre la ciencia de la administración y el derecho administrativo, Ah, claro, cierto. que, Sí. que es de las primeras clases que tienen el derecho administrativo 1. Y bueno, respecto a ello, comentar que se me hace interesante, ¿verdad? Cómo la ciencia de la administración se encarga de los aspectos relacionados con el manejo y aplicación de las decisiones políticas del gobierno. Así es. Entonces, leía yo un libro del maestro Luis Delgadillo que nos comenta que esa ciencia de la administración ve precisamente la administración pública desde un punto de vista político, cómo se va a Así aplicar. es. Y el derecho administrativo, en contraposición a la ciencia de la administración, regula la organización y funcionamiento de la administración pública. Así es. Entonces, cuando una se refiere al análisis, a las ideas de cómo aplicar la política, la otra se refiere a la organización, estructura, tanto jurídica como orgánica, de toda esa administración pública, en este caso, el derecho administrativo. Así es. Jurídicas, ¿no? Eso que es lo que estudiamos nosotros. Bueno, eso es lo que quería comentar. Y la otra profesora, si me podría recomendar un libro para su materia. Claro que sí. Sus apellidos son Ruiz Albor, Luis Daniel, ¿cierto? Así es, maestra. Ok, perfecto. Mire, Luis, precisamente no sé si usted estuvo presente en la primera clase de este lunes, esta semana. Yo fui muy enfática, Luis, en relación a que, bueno, yo les subía en el tablón, por un lado, el programa de la asignatura, Luis, y en ese sentido, Rodríguez Jiménez, en ese sentido, ahí, si usted lo checa, vamos a encontrar al final de este programa, de este documento que ustedes tienen en el tablón, al final viene precisamente una bibliografía que se recomienda para todo el curso de Derecho Administrativo 2, que viene en la página 458, precisamente del documento que yo les subí. Entonces ahí usted puede encontrar precisamente toda la bibliografía precisamente relacionada con el curso de Administrativo 2. Sin embargo, a pesar de que aquí ya viene una bibliografía que se recomienda para el segundo curso, fui enfática al señalar que en todas las asignaturas, ustedes se habrán dado cuenta como buenos estudiantes, siempre tenemos a doctrinarios que son de alguna manera clásicos, que son obligados, porque así como usted mencionó hace un momento a Delgadillo, Lucero, etcétera, pues son autores que de alguna forma u otra se remiten a los doctrinarios clásicos, como es Serra Rojas Andrés, tomo 2, editorial Porrúa, que es que tiene que abarca todos los temas del curso del programa de Administrativo 2. En segundo término, pues tenemos a Costa Romero Miguel, que también el título de su obra es Derecho Administrativo, y es el tomo 2, que tiene que ver precisamente, editorial Porrúa, sobre la asignatura. Y también, por último, pues mencionaría a Fraga Gavino. Fraga Gavino solo es un solo texto, en ese solo texto abarca
tanto temas de Administrativo 1 como temas, obviamente, del curso de Administrativo 2. Entonces, considero yo, compañero Luis Daniel, que aquí estaríamos mencionando a las 3 obras que para mí son obligadas para poder entender los temas de alguna forma de los que vamos a ver en nuestro curso, que es Administrativo 2. No sé si queda con esto un poco contestando la pregunta que usted me hace, compañero Luis. Sí, maestra, muchas gracias. Precisamente el camino de mi pregunta, que para usted cuáles eran esas obras, porque, bueno, yo en lo personal para adquirirlas, para poder, bueno, el temario nos da una gama de muchas obras, ¿no? Pero qué mejor que alguien como usted nos lo recomienda. Sobre todo porque, miren, jovencitos, es interesante que nosotros los maestros no limitemos, obviamente, ahorita voy con usted, compañerita Irving, que no limitemos al alumno, no porque yo, por ejemplo, pudiera decir, bueno, yo soy fanática o me agrada mucho cómo escribe el maestro Serra Rojas y yo me voy a Serra Rojas. Yo considero que es importante que el investigador se dé a la tarea, y digo, todos ustedes son investigadores, en parte de su formación académica es investigar, y no ceñirnos únicamente a un solo texto, ¿verdad? Sino que poder tener la oportunidad de ver varios textos que nos permitan, nos aporten y nos aclaren mucho de lo que nosotros queremos conocer de los temas. Si tú solamente te vas a un solo texto, etcétera, pues el conocimiento va a ser obviamente muy limitado en esa parte. Entonces, date la oportunidad de ver varios autores para que enriquezca tu punto de vista, y por qué no, podrás decir, bueno, yo sí estoy de acuerdo con este autor, ¿por qué? Porque a mí me aclara estas dudas o porque me explica con mayor detenimiento este tema. Por eso yo como profesora, pues simplemente hago la recomendación, digo, tienen ustedes toda la bibliografía que marca el programa, pero también tienen, si me quieren llevar al terreno de cuáles podía recomendar, pues tendría que decir los tres autores clásicos, así como un Rojina Villegas es clásico en los civiles, ¿verdad? La obra, el compendio del Rojina Villegas es clásico en civil, en todos los cursos de derecho civil. Pues yo también diría que en materia administrativa los 3 autores clásicos o obligados para poder conocer a profundidad el campo de acción del derecho administrativo sean precisamente los 3 autores que acabo de mencionar, Luis Daniel. Bien, compañera Irving, adelante, por favor, discúlpeme. Adelante, Irving. Hola, profesora, buenos días. Bueno, no es una duda más. No hay cuidado, no se preocupe. No es una duda, es más bien una petición, no sé si sea posible. Es que al igual que la compañera Areli, tuve un curso de administrativo pues un poco escaso y pues me interesó mucho el tema ahorita que estábamos hablando y quería ver si es posible que nos compartiera su presentación, porque pues no me gustaría seguir deteniendo la clase para seguir sacando dudas que por mí mismo podría sacar. Entonces claro, no sé si sea posible o... Sí. De hecho, ¿qué les parece que el día viernes, que es la última clase que nos toca de esta semana, pueda yo hacer una situación de elegir, si quiere, el cuadro comparativo que hace un momento mencioné del organismo descentralizado y de los órganos desconcentrados? Con mucho gusto se los puedo mandar al grupo para que lo repasen. Los que no lo vieron, pues lo tengan, y para que los que ya lo vimos, bueno, pues para que puedan un poco precisar cualquier cosa que pudiera por ahí tener dudas. Claro que sí, Irving, con mucho gusto el viernes se los puedo mandar. Muchísimas gracias, profesora. No, de qué. Bueno, pues entonces, chicos, es interesante que nosotros podamos estar viendo esta parte importante del curso. Estábamos viendo precisamente ¿qué es lo que vamos a ver? Pues el objetivo general del curso, como lo marca el programa de la asignatura, si ustedes lo tienen en la mano, dice que es analizar la problemática existente en torno al derecho administrativo. Yo no considero que sea una problemática, más bien considero que si a mí me pidieran una opinión sobre el campo de acción del derecho administrativo, pues es complejo, es muy amplio. A diferencia del civil y del penal o del mercantil o incluso del mismo laboral, puedo yo decir que el derecho administrativo está encuadrado o está enmarcado por
infinidad, por un abanico muy amplio de leyes administrativas, que eso es lo que le hace complejo el estudio de acción del derecho administrativo. Y si a eso le sumamos que la administración pública está en sus 3 ámbitos de competencia, federal, local y municipal, pues todavía ese abanico se hace todavía más amplio. Y es importante porque cuando veamos un procedimiento, cualquier procedimiento administrativo que nosotros podamos analizar, nos vamos a dar cuenta que en un mismo procedimiento pueden intervenir autoridades, varias autoridades del mismo ámbito federal, o a veces mezclado ámbito federal con el ámbito local. Un ejemplo de ello lo podría poner, por ejemplo, cuando hablamos de la apertura de un establecimiento mercantil. Y, por ejemplo, si tú quieres aperturar tu negocio, cualquiera que sea el giro comercial al cual tú te dediques, pues automáticamente te vas a dar cuenta que ese es un procedimiento administrativo de carácter local, que lo vas a tramitar ante el ayuntamiento, oficinas administrativas del ayuntamiento, o ante la alcaldía donde se encuentre ubicado tu local donde vas a aperturar ese establecimiento mercantil. Pero si, por ejemplo, tú quieres aperturar, en un ejemplo muy particular, un restaurante, y tu restaurante vas a ubicarlo en un local, en un edificio que es considerado patrimonio cultural, pues te vas a encontrar que aquí la autoridad administrativa de esa alcaldía al cual pertenece ese edificio considerado patrimonio cultural, es esa alcaldía quien te va a dar el seguimiento del procedimiento para que al final diga si se te otorga o no la apertura de ese establecimiento mercantil. Pero durante ese procedimiento, la alcaldía va a tener que pedir el visto bueno de un órgano precisamente desconcentrado de la Secretaría de Cultura, que es precisamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque el INAH es órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura y es del ámbito federal, porque tú puedes ambientar por dentro del local de manera modernista tu restaurante. Yo quiero ambientar o que la ambientación de mi local sea modernista. O si tú puedes modificar lo que quieras dentro del local, pero la parte externa, que es considerado la arquitectura de ese edificio, patrimonio cultural, ahí no puedes tocar nada. No puedes incluso dañar nada. ¿Por qué? Porque precisamente por eso la alcaldía que está siguiendo el procedimiento para la apertura de establecimiento mercantil le está dando vista al INAH para que el INAH precisamente diga, ok, ahí voy a decir, está prohibido para esta persona que va a aperturar tocar o dañar la parte externa del edificio, porque eso es considerado patrimonio, ¿qué? Cultural. Sí. Y entonces ahí estamos viendo cómo en un procedimiento administrativo está interviniendo 2 autoridades administrativas. Una es de carácter local, que es la delegación o la alcaldía, hoy en día en la Ciudad de México, ¿verdad? O si estás en el Estado de México, pues también el ayuntamiento. Si donde vas a localizar tu local es considerado patrimonio cultural, pues también el INAH, el patrimonio cultural es competencia federal, esté donde esté en Oaxaca, esté en el Estado de México, esté en la Ciudad de México, donde sea. Aquí no entra una autoridad local, es patrimonio cultural y el patrimonio cultural es competencia federal. Así que, por lo tanto, la autoridad administrativa local le tiene que dar vista al INAH, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque es un órgano desconcentrado que depende de la Secretaría de Cultura y es competencia federal. Ojo, y entonces tienes que revisar 2 leyes. Por un lado, la ley de establecimientos mercantiles y por otro lado, la ley de los bienes arqueológicos, históricos o artísticos, ley federal de bienes arqueológicos, históricos o artísticos, que es una ley del ámbito federal. Ahí se están dando cuenta por qué es complejo el estudio del derecho administrativo, porque hablando de un mismo procedimiento, estás revisando diversas leyes y están entrando autoridades administrativas
de diversa competencia, una federal y la otra local, señores. Entonces, cuando dice el objetivo general del curso, dice analizar la problemática existente en torno al derecho administrativo, yo no diría problemática, yo diría analizar la complejidad que existe en torno al derecho administrativo. Y la complejidad está en qué? En que son diversas las leyes que vas a tener que revisar para poder estudiar o para poder tener conocimiento de un procedimiento administrativo. Y además de revisar varias leyes, vas a tener que conocer la competencia de cada una de las diversas autoridades que intervienen en ese procedimiento. Por eso el programa de Derecho Administrativo 1 tuvo que llevarnos a tener que ver qué autoridades son federales y cuáles son estas, para poder deslindarlas de las autoridades locales. Entonces, por eso yo estaría cambiando aquí, analizar la complejidad en torno al campo de acción del derecho administrativo, porque es complejo, porque es muy amplio. Y el alumno no debe ser renuente, no debe ser apático, sino al contrario, debe estar siempre motivado a tener que ir conociendo más y más. Si ahorita la profesora Irene está echando uso o está haciendo uso de estos ejemplos, fue pues cuando yo inicié el estudio de esta materia, de esta asignatura, wow, me encontré con un mundo de información y tuve que ir poco a poco desmenuzando la información, porque no lo logramos de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el alumno no se tiene que poner barreras, al contrario, tiene que siempre estar deseoso de ir leyendo más y más leyes que le permitan precisamente sustentar los procedimientos administrativos. Esto es lo que invita este programa. El programa invita de Derecho Administrativo a que el alumno siempre esté abierto, ¿verdad? Sea precisamente a qué, a conocer la diversidad de leyes y la diversidad de autoridades que intervienen en los diversos procedimientos administrativos. Eso es lo que invita el programa de Derecho Administrativo, ¿verdad? Y que no digan, ay, es que la materia es mucha información, sí es mucha información, pero si tú eres un estudiante organizado, disciplinado, comprometido, la vas a poder hacer, ¿verdad? Porque vas a ir trabajando poco a poco. Los maestros queremos que ustedes vayan trabajando, que ustedes vayan investigando, al igual que nosotros lo hacemos. Y que hace ratito, como lo hizo hace unos años, dice, maestra, yo también quiero aportar que se vio lo que es la ciencia de la administración, de lo que es el derecho administrativo, y nos lo explicó muy bien. Pues qué bueno que ahí lo vio en su curso con su profesor, ¿verdad? Y entonces estamos aportando información. Para esto somos todos un equipo, no nada más es la profesora, sino tengo a 67 personas ahorita anotadas en el chat de esta aula virtual, en donde considero que son 67 personas pensantes, 67 personas críticas que pueden aportar más información, ¿sí? Entonces, por eso yo estaría diciendo esto. Ahora, en el segundo curso, bueno, pues si nosotros nos vamos al tema número 1, generalidades del derecho administrativo, que está en la hoja número 455, tema 1, generalidades del derecho administrativo, dice número punto 11. Conceptos generales. Importancia cultural del derecho administrativo. Bueno, pues yo siempre he dicho que es importante el derecho administrativo porque está íntimamente relacionado con todas y cada uno de los hechos o acciones que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? Cuando tú te llega agua potable a tu casa, pues tienes que pagar precisamente derechos de agua potable. Ahí está el derecho administrativo. Cuando tú vas, por ejemplo, a solicitar a la alcaldía o al ayuntamiento la toma de agua potable para que se te instale
tu medidor y pueden determinar el consumo de agua potable, ahí está el derecho administrativo. Y está relacionado con un acto simple que es un servicio precisamente que te otorga una autoridad de carácter ¿qué? Administrativa. Cuando tus papás tuvieron tu terrenito, su casita, su departamento y determinar el número oficial de tu inmueble, también el solicitar el trámite del número oficial de tu casa, de tu terreno, de tu departamento, pues son obviamente trámites de carácter ¿qué? Administrativo. ¿Sí? Cuando tú instalaste el servicio de energía eléctrica dentro de tu domicilio, pues tuviste que ir a hacer tu contrato de prestación de energía eléctrica, pues ¿ante quién? Pues ante la autoridad administrativa, como es la Comisión Federal de ¿qué? De Electricidad. Ahí está el derecho administrativo. ¿Sí? Y entonces ahí estamos viendo precisamente cómo el derecho administrativo está en cada uno de los pasos que nosotros hacemos dentro de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Cuando tú es necesario que vayas a tramitar una copia certificada de tu acta de nacimiento, de tu acta de matrimonio, etcétera, pues ahora ven cómo las autoridades están creando. En el Estado de México ya tienen precisamente oficinas administrativas y ya tienen como tal, como si fueran cajeros, pero en este caso ahí no es un cajero, es un módulo que ya automáticamente, como si estuvieras tú sacando dinero, número de acta, etcétera, y automáticamente haces el pago y automáticamente te está dando el documento. Estamos viendo a una autoridad administrativa que está agilizando, que está poniendo al servicio del usuario, en este caso del particular, del ciudadano, con mayor facilidad para que puedas tramitar tu copia certificada porque tiene un tiempo de vigencia esa acta. Cuando tú realizas un trámite, la autoridad te dice, tu copia certificada debe estar vigente porque tiene un tiempo de vigencia el documento. Y entonces ya no tienes que ir a hacer tantas filas al registro civil, ya puedes ir a los módulos, ¿no? Que tienen en las diferentes, ¿verdad? Áreas, tanto las diferentes entidades que federativas. Y entonces estamos viendo la importancia cultural, porque es una importancia, porque parte de estos hábitos, de todas estas costumbres que tenemos nosotros como particulares, como ciudadanos, vemos que está inmerso ahí el derecho administrativo, señores. Sí, ahora hay una transición, efectivamente, el derecho administrativo va evolucionando, se va actualizando. De todas las áreas del derecho público, privado o social, yo diría que el derecho administrativo es el que va a la cabeza, es el que sufre cada segundo una transformación o una modificación a la diversidad de leyes administrativas. Por eso es muy importante que cuando yo revise una ley, cheque cuál es la última reforma que hay a esa ley o a los artículos de esa ley, porque de lo contrario puedo estar obviamente obteniendo una información equívoca, ¿verdad? O errónea respecto de lo que estoy revisando de la ley. Por eso se dice que hay una transición, ¿verdad? Respecto del derecho, porque la sociedad, ¿verdad? Está continuamente, permanentemente cambiando. Y al cambiar la sociedad, las exigencias de la sociedad, pues cambia el derecho. Y el derecho administrativo debe de ser un derecho que realmente responda a los requerimientos, a las necesidades de quién, del ciudadano. ¿Sí? Si algo criticamos como ciudadanos es a nuestras autoridades administrativas, y no me lo digan que no, si mis alumnos se pintan solos para hacer críticas de las autoridades, velo, y lo señalamos y le ponemos el dedo, ¿verdad? Ahí, y eres tú el responsable, y eres tú el que no estás haciendo las cosas bien. Somos buenos para criticar, pero también es importante que como ciudadanos, porque la autoridad tiene que ir trabajando de la mano del ciudadano. Si el ciudadano también no pone de su parte, pues automáticamente, antes de estar señalando a la autoridad, también ve qué tanto tú como ciudadano, si realmente estás cumpliendo tus obligaciones, ¿verdad? Porque así como señalas que un servidor público, que obviamente si me llegaran a decir es más notorio
cuando no cumple el servidor público, porque obvio, ¿verdad? Es publicidad de los periodistas, inmediatamente sacar la nota de aquel servidor público que no es honesto, que es corrupto, ¿verdad? O que finalmente no está cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, ahí estamos viendo precisamente lo que estamos mencionando. Entonces, por eso es muy importante, muchachos, el poder precisamente decir cómo va evolucionando nuestra sociedad y cómo exige al derecho administrativo que éste también se actualice y que ponga facilidades, que haga un procedimiento fluido, eficiente, eficaz y que responda a los requerimientos del ciudadano. Por lo tanto, la relación que guarda el Estado como administrador con los particulares administrados debe ser una relación obviamente basada en el principio de legalidad, que garantice, García Ruiz, que garantice obviamente que pues una certeza tanto para la autoridad que está actuando de manera correcta, de acuerdo con lo que marca la ley, y al ciudadano le está dando la certeza de que lo que está haciendo la autoridad, que es el procedimiento y que es el acto administrativo, realmente está fundado y motivado correctamente y que por lo tanto está obligado a acatar ese acto de autoridad. Entonces, y que de otra manera la acción o la actuación de la administración pública siempre debe hacer o siempre debe buscar que prevalezca el interés general por encima del interés particular. Y me quedo hasta aquí porque ya estoy viendo que son 10:01 y no me dicen. Carlita hermosa, me da gusto verla en su foto. Yo pensé que me había abandonado, Carla. No sé si me Hola, escucha. maestra. Hola, niña hermosa, me da gusto verla. Yo dije, ay, qué mal, ¿por qué no me siguió Carlita? Pero bueno, chicos, mañana continuamos, ¿sí? Y me comprometo a mandarles las diapositivas a todos, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Duda? No, maestra. No, todo profesora, claro. muchas No, gracias. profesora. Bueno, nos vemos el día de mañana.